Salut les étudiants de français. En la clase de hoy les traigo el subjuntivo presente, le subjonctif présent. On y va. Bueno, lo primero es entender qué es el subjuntivo presente en español. Entonces, vamos a empezar. El subjonctif o el subjuntivo presente en español es cuando tenemos la conjunción que antes de un sujeto. Por ejemplo, que yo, y aquí vendría el verbo en subjuntivo, que yo venga o que yo vaya, ¿cierto? Entonces mira esta conjugación, venga, vaya, venga del verbo venir, vaya del verbo ir. Fíjate que si tú conjugas en presente simple el verbo venir, quedaría yo voy, tú vas, él va. Es decir, este venga no aparece en ninguna parte en la conjugación del presente simple, pero sí en la del subjuntivo presente. Entonces, que yo venga, que yo vaya, vamos a hacer con otro sujeto, que tú, cambiamos el verbo, que tú estés, si utilizamos el verbo estar, que tú estés, o el verbo ser, que tú seas, ¿cierto? Que tú seas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el subjuntivo presente en español. Utilizamos la conjunción que, luego va el sujeto y luego el verbo conjugado en subjuntivo. Pero entonces es muy importante entender como tal la traducción al español. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar al francés. Entonces, en el subjonctif présent, para poder conjugar un verbo a este tiempo, necesitamos tener en cuenta que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Voy a comenzar por explicarte cómo conjugar los verbos regulares. Entonces, hay dos tipos de verbos regulares. Los verbos regulares que tienen la misma base para todos los sujetos, la misma base, y están los verbos regulares que van a tener dos bases. Te voy a hacer un ejemplo. Tomemos un verbo sencillo regular del primer grupo, el verbo parler. Entonces, para tú saber si el verbo parler tiene dos bases, simplemente, pues para el subjuntivo presente, simplemente conjúgalo primero en presente simple con dos sujetos. Te voy a decir cuáles. Conjúgalo con el sujeto nous y con el sujeto il, o en español el ellos, ¿no? El nosotros y el ellos. Vamos a conjugarlo en presente simple. Quedaría nous parlons y con el il quedaría il parle. Listo, entonces ahí ya conjugué en presente simple, ¿no? El verbo parler. Ahora, voy a eliminar las terminaciones que son la ONS y la ENT. Una vez las he eliminado, me doy cuenta que tenemos en común con el nous, el parle hasta la L, y con el il también tenemos en común el parle. Quiere decir que tiene la misma base. Entonces, en el subjuntivo presente va a tener la misma base. ¿Listo? Ahora bien, vamos a conjugar el verbo parler, pero esta vez en subjonctif présent. Entonces vamos a volver a poner parler por acá. Y ahora, antes de empezar a conjugar, es supremamente importante que primero coloques la conjunción o conjunción que. Listo, ya he colocado el que y también he puesto todos los pronombres sujetos. Fíjate que en el tercero del singular y el tercero del plural, il, fíjate que yo apostrofé la E del que, ¿no? Pues por ley de fonética, ¿no? Ya lo sabes. Entonces, que je, que tu, qu'il, que nous, que vous y la última, qu'il también. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar entonces la base que, como ya lo sabemos, es la misma base para el subjonctif. Entonces vamos a poner PARL. Muy bien, ya he colocado la base en todos los sujetos, es la misma base, y ahora tenemos que colocar las terminaciones propias del subjuntivo presente, que esas te las debes aprender de memoria. Vamos a colocarlas en color rojo. Las terminaciones son las siguientes: E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. ¿Listo? Esas son las terminaciones.
Debes aprenderte las terminaciones por aparte. Fíjate que, por ejemplo, la terminación del nu y del vu es la misma terminación en el tiempo imperfecto para el nu y para el vu, pero no las confundas, ¿vale? O sea, es decir, una cosa son las terminaciones de un tiempo y otra muy diferente las terminaciones en otro tiempo. Te recomiendo que las estudies siempre por aparte y no las confundas. Muy bien, ya he conjugado entonces el verbo parler en subjonctif présent. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Entonces, en español, ¿qué significa esto? La primera, que je parle, significa que yo hable. ¿Listo? No es yo hablo, que yo hable. Fíjate que cuando tú colocas el que antes del sujeto, ya automáticamente tú sabes cómo debes conjugarlo en español, ¿cierto? Entonces, así quedaría en francés. Que je parle, que yo hable. Por ejemplo, ¿tú quieres que yo hable? Tu veux que je parle en français? ¿Tú quieres que yo hable en francés? Un ejemplo, ¿no? Entonces, que yo hable, que tú hables, que él hable, que nosotros hablemos, que ustedes hablen y que ellos hablen, ¿no? Muy bien, ahora, este es el primer tipo de verbo regular, el que tiene la misma base. Tú conjugas en nous y en il, y si tiene la misma base, pues facilísimo, colocas la misma base para el subjuntif y luego colocas las terminaciones. Pero ahora vamos a ver el segundo tipo de verbo regular. Vamos a tomar como ejemplo el verbo venir. ¿Qué significa venir en español? Entonces vamos a conjugarlo primero en presente simple, esto con el fin de saber si va a ser un verbo con la misma base, un verbo regular con misma base o un verbo regular con dos bases. Entonces vamos a ver, conjuguémoslo en presente, quedaría nous venons y en el ellos, en el il, quedaría ils viennent. Muy bien, ahora vamos a retirar o vamos a eliminar lo que son las terminaciones, en este caso para el nous la ONS y para el il la ENT. Muy bien, vamos a ver qué nos quedó como bases. Tenemos en el nous la base es ven, V-E-N, y tenemos que en el ellos la base es diferente. Tenemos bien, ¿no? Tenemos V-I-E-N-N. Tenemos dos bases. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a utilizar la base del nous en el presente simple, la vamos a utilizar también para el nous en el subjuntif y para el vous. ¿Listo? Solo para esos dos sujetos. Y la base del il, o sea, del ellos, la del bien, V-I-E-N-N, esa es la base que vamos a usar para el resto de sujetos. Es decir, para el je, para el tu, para el il, para el él, para el on y por último para el ellos y el ellas, il, él. Vamos a conjugarlo entonces en subjuntif présent. Entonces, pongamos venir de nuevo. Vamos a colocar la conjunción que, recuerda que nunca puede faltar. Si es subjuntivo presente, nunca puede faltar la conjunción que. ¿Listo? Listo, ya he colocado el que y el respectivo sujeto. Entonces, que je, como te había dicho, vamos a colocar la base del ellos, bien, vamos a colocarla en los sujetos singulares yo, tú, él, ella, on, ¿cierto? Muy bien, ya he colocado entonces la base del il en los sujetos singulares yo, tú, él y en el ellos, ¿no? Je, tu, il y el último il. Entonces vamos a colocar ahora las terminaciones. Recuerda que son las mismas, en este caso son E, S, E y la última que era ENT. Ahora, para el nous y para el vous debes, digamos, respetar esa misma base que teníamos en el presente simple. Que sería, vamos a colocarlo en color naranja para diferenciarlos, que era la V-E-N, ¿no? Que era ven. Muy bien, entonces, ahora sí colocamos la terminación que recuerda era I-O-N-S y I-E-Z, ¿no? Ahora sí, he conjugado en subjuntivo presente el verbo venir. Que je viens, que tu viens, qu'il vient, que nous venions, que vous veniez y qu'ils viennent. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa en español cada uno? En orden. Que yo venga, que tú vengas, que él venga, que nosotros vengamos, que ustedes vengan o que ellos vengan. Un ejemplo, tú quieres que yo venga, un ejemplo, tu veux que je vienne, ¿sí? Muy bien. Entonces es eso. Entonces, en resumen, para los verbos regulares hay dos tipos. Los verbos regulares que tienen una sola base y los verbos regulares que tienen dos bases.
Entonces el truco está en que tú primero tienes que saber cómo conjugar en presente simple el verbo, específicamente con el sujeto nous y con el sujeto il, es decir, con la primera persona del plural y con la tercera del plural. Ahora bien, después de haber conjugado, quitas las terminaciones y si te queda la misma base, genial, porque el verbo en subjuntivo presente también tendrá la misma base para todos los sujetos. Pero si llega a tener bases diferentes, entonces recuerda esto. La base del nous va a ser utilizada en subjuntivo presente para el nous y para el vous. Y la base del il, del ellos, va a ser utilizada para el resto de sujetos. Es decir, yo, tú, él, ella, on, y para el ellos y el ellas. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver los verbos irregulares. Muy bien, los verbos irregulares son solamente 10 en el subjuntivo presente. 10 verbos irregulares. Vamos a poner aquí en el tablero dos verbos irregulares, digamos los típicos, ¿no? Être y avoir. Entonces vamos a colocar estos dos, vamos a conjugarlos para que veas pues que de verdad son muy regulares. Y te voy a dar de todas formas la lista de los otros 8 irregulares que restan para que tú los busques y veas cómo es su conjugación. Primeramente te digo, los verbos irregulares pues no hay ningún truco ni nada, simplemente te los debes aprender de memoria, puesto que sus bases no tienen nada que ver con su conjugación en presente simple. Por eso hay que aprendernos de memoria sus bases y bueno, obviamente pues también las terminaciones. Entonces bueno, vamos allá. Muy bien, tenemos en pantalla être y avoir, entonces vamos a empezar a conjugarlo en subjuntif présent. Fíjate que ya coloqué el que y los sujetos. Ojo, por favor, nunca se te puede olvidar el que para conjugar en subjuntivo presente. Vamos a empezar. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez y por último qu'il soit. Muy bien. Ahora bien, ¿qué significa en español la primera? Que je sois. Recuerda que être tiene dos significados en el español, ser o estar. Bueno, si se usa como verbo, ¿no? Como auxiliar es haber. Pero como verbo es ser o estar. Entonces la traducción técnicamente, como en esto por ahora no tengo un contexto, vamos a poner las dos traducciones. Significaría que yo sea o que yo esté. Que yo sea o que yo esté. Que je sois. ¿Listo? La segunda, que tu sois, sería que tú seas o que tú estés. Y bueno, así sucesivamente conjugamos que él sea o que él esté, que nosotros seamos o que nosotros estemos, que ustedes sean, que ustedes estén y por último que ellos sean o que ellos estén. Ahora vamos a conjugar avoir. Bueno, acá voy a borrar la E del je porque tengo que apostrofar claramente porque el verbo va a empezar en vocal, ¿no? Entonces, bueno. Que je, que tu es, qu'il, que nous ayons, que vous ayez y por último qu'ils aient. Muy bien, ahora avoir cuando se utiliza como verbo significa tener. Entonces eso traduciría que yo tenga, ¿sí? Bueno, acá sí me cabe todo, que yo tenga, que tu es sería que tú tengas, ¿cierto? Que tú tengas. Muy bien, seguimos, qu'il sería que él, ¿cierto? Que él tenga. Aquí también puede ser ella, on, claramente, ¿no? Qu'il o qu'elle o con ¿sí? Que nous ayons sería que nosotros tengamos y bueno, que ustedes tengan y que ellos tengan, así sucesivamente. Muy bien, estos son, como puedes ver, son muy regulares. Fíjate que sus bases, bueno, son diferentes bases, nada tienen que ver con su forma en presente simple, o sea, no hay truco para poder obtener la base, simplemente te las debes aprender de memoria. Y las terminaciones, bueno, también cambian un poquito, ¿no? Ya para el resto de verbos irregulares, para los otros 8 verbos irregulares que quedan, pues las terminaciones sí son las mismas, bueno, excepto para los impersonales falloir y pleuvoir, que es llover y faltar. Para esos, pues recuerda que los verbos impersonales solo tienen una sola conjugación, ¿no? Pero bueno, para el resto sí maneja las mismas terminaciones de los regulares. Y bueno, te voy a mostrar entonces la lista de los verbos irregulares que faltan
para que tú hagas la tarea de buscar sus conjugaciones en subjuntivo presente. Muy bien, acá tenemos ya la lista de los 10 verbos irregulares en el subjuntivo presente. Como siempre, être, avoir, luego tenemos faire, que significa hacer, luego aller, que significa ir, devoir, deber, pouvoir, poder, savoir, saber, vouloir, querer. Y bueno, aquí en los últimos dos los puse en otro color para que tengas en cuenta que estos son los dos verbos impersonales. Quiere decir que solamente vas a encontrar una sola conjugación, es decir, con el il, ¿listo? Porque son impersonales. Entonces, pleuvoir y falloir, respectivamente, llover y faltar, ¿vale? Ahora, para terminar el video vamos a hacer unos ejercicios. Muy bien, aquí ya tenemos 3 ejercicios, entonces vamos a resolverlos. El primero, je ne crois pas qu'il, y tenemos entre paréntesis être étudiant. Entonces, je ne crois pas qu'il être étudiant. Vamos a conjugar entonces el verbo être en subjuntivo. ¿Cómo sé que debo conjugarlo en subjuntivo? Bueno, fíjense que acá tenemos el que y luego viene el sujeto. ¿Sí? Tenemos je ne crois pas, yo no creo que él. Vamos a ver, être, recuerda que es ser o estar, en este caso es ser, porque el contexto étudiant, estudiante, me lo dice, ¿no? Yo no creo que él sea estudiante. Entonces, si conjugamos être en subjuntivo al sujeto il, vamos a tener que quedaría soit. Je ne crois pas qu'il soit étudiant. Vamos a traducirlo. Muy bien, he copiado la traducción. Yo no creo que él sea estudiante. Je ne crois pas qu'il soit étudiant. ¿Listo? Deuxième point, segundo punto. Il faut que vous. Bueno, aquí tenemos el il faut que. Es muy típico ver subjuntivo después de un il faut que. Recuerda que el il faut es el verbo falloir, ¿no? El impersonal que te había dicho. Entonces este falloir, il faut, significa como hay que o hace falta que, puedes traducirlo según se te acomode mejor. Entonces aquí diría il faut que vous appelez vos parents. Entonces es necesario o hace falta o hay que ustedes llamen a vuestros padres, ¿cierto? Entonces vamos a conjugar el verbo appeler también en subjuntivo. Acá tenemos el que y tenemos un sujeto, ¿no? Que ustedes llamen, no es ustedes llaman, no es presente, es que ustedes llamen. Fíjate que la conjugación en español es distinta, en francés también. Entonces vamos a conjugarla en subjuntif présent. Quedaría appeler. Bueno, el verbo appeler es un verbo regular, pero del segundo tipo, es decir, tiene 2 bases. Entonces, recuerda, en presente simple queda nous appelons con con una L, perdón. Y para el ellos y el ellas queda il appelle, y ahí sí hay doble L. Entonces tiene 2 bases. Entonces vamos a, como tenemos el sujeto vous, pues vamos a usar la misma base que se usaría en el nous en el presente simple. Por eso queda con una L. Appelier. Bueno, la doble P sí va siempre, ¿no? Y la terminación IEZ. Entonces, il faut que vous appeliez vos parents. ¿Qué traduciría? Es necesario que ustedes llamen a vuestros padres, ¿no? Bueno, yo lo traduje el il faut como un es necesario. Tú lo puedes traducir como un hace falta que o incluso un hay que. Bueno, yo lo puse es necesario que. Il faut que vous appeliez vos parents. Es necesario que ustedes llamen a vuestros padres. Ok, le point numéro 3. Il est préférable qu'elle faire le voyage seule. Entonces es preferible que ella faire, entonces el verbo faire es hacer, ¿no? Que ella haga el viaje sola, que ella haga, no ella hace, sino que ella haga, ¿sí? Subjuntivo presente. Entonces el verbo faire, pues es un verbo irregular, y bueno, te adelanto, la base es FASS y la terminación, en este caso para el ella, sería la E. Quedaría qu'elle fasse. Entonces, il est préférable qu'elle fasse le voyage seule. Entonces vamos a traducirlo. Es preferible que ella haga el viaje sola. Il est préférable qu'elle fasse le voyage seule. Muy bien, espero que esos ejercicios te hayan gustado. Te voy a dejar
2 ejercicios como tarea y porfa escríbeme en los comentarios la respuesta, tenlo por seguro que te voy a calificar. Entonces vamos a ponerlos. Muy bien, ya he escrito 2 ejercicios para que tú los hagas. Entonces el número 4 dice il ne pense pas que nous, y entre paréntesis pouvoir l'aider. ¿Listo? También porfa puedes hacer el ejercicio, conjugar el verbo en subjuntivo, pero poner también la traducción de la frase, ¿no? Para entender qué estás haciendo. Y el punto 5, c'est mieux que tu, y el verbo aller avec lui. Muy bien, entonces recuerda, déjame en los comentarios las respuestas y si hay algún error yo te corregiré y si no pues te felicitaré. Tenlo por seguro que te respondo. Muy bien, no siendo más, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Si quieres hacer algún curso de francés virtual en vivo con un profesor del instituto Je m'appelle, puedes escribirnos al número de contacto que te voy a dejar en la descripción de este video. No siendo más, nos vemos a la próxima. A la prochaine.